Bueno, y vamos a regresar con información de la convención porque han generado polémicas los dichos del presidente Sebastián Piñera criticando precisamente a la convención por debilitar la autonomía de los poderes del Estado. También han llamado la atención las críticas de los senadores actuales. Conversábamos inicialmente de la presidenta del Senado que planteaba, Jimena Rincón, que con esto se estaba destruyendo la República. Bueno, para hablar de esto y de todos los temas que se están analizando a esta hora ahí en el ex Congreso, tomamos contacto con Josefina de la Fuente. Josefina, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ha sido un día muy movido aquí en el ex Congreso Nacional. Se están trabajando distintas indicaciones, votaciones en las comisiones y también hay un conflicto político, por cierto, que se está dando entre la Convención Constitucional y el Senado. Además, hay un conflicto al interior del Partido Socialista. Hace pocos minutos terminaba de hablar un vicepresidente adjunto, Tomás Laibe, respecto a críticas que han hecho senadores electos del Partido Socialista, pero vamos a partir por lo del presidente de la República, Sebastián Piñera, que hoy en un acto dio duras críticas al trabajo que ha hecho la Convención Constitucional. En particular, lo que él dijo que le preocupaba era lo que él cree que se aprueba y que se trabaja en relación a, según su punto de vista, debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado y debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o del Poder Legislativo, dijo el presidente de la República. Pasemos a escuchar las críticas y también después vamos a comentar las respuestas que le dan los convencionales. Me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado, debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Me parece preocupante también debilitar el concepto de igualdad ante la ley y también debilitar la verdadera descentralización, porque si transformamos el aparato del Estado en una máquina burocrática, vamos a tener, ¿cierto?, muchos problemas con la descentralización y con la eficiencia en la administración del Estado. Bien, ahí escuchamos entonces al presidente de la República, Sebastián Piñera. No es la primera vez que hace críticas al trabajo de la Convención Constitucional. Otras veces se ha referido al trabajo que se está haciendo aquí, pero en general lo que él hace es un llamado a que sea la casa de todos, que se trabaje en unidad, con acuerdos. Hoy hace una crítica un poco más específica. También se nota que ha estado siguiendo en parte lo que está haciendo la Convención Constitucional y se refiere al trabajo en particular o votaciones específicas que se han dado en distintas comisiones. Es por eso que los convencionales respondieron inmediatamente a las críticas que ha hecho el presidente de la República, convencionales de distintas comisiones. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Se observa en ese discurso que él entregó una inconsistencia entre su propia práctica y lo que la gente, la ciudadanía, espera de lo que es democracia. Creo que él, menos que nadie, puede hablar cuando él falló en la democracia a este país le falló. Sobre todo con todas las formas que instaló de militarización de la protesta social, la persecución que se le hizo a la protesta social, los mutilados, los jóvenes presos, lo que ha pasado en la zona de Guaymapul, que no hizo política, simplemente instaló un estado de seguridad, una política de seguridad. Parece que el presidente Piñera hubiese descubierto la pólvora, porque efectivamente una constitución debe ser una casa de todos y todas. Pero hay que recordarle al presidente Piñera que precisamente su performance en este gobierno ha contribuido a debilitar las instituciones y a aumentar la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Ha sido parte del problema, profundizó una crisis político-social, en lugar de ponerle paños fríos, le declaró la guerra al pueblo de Chile. Estamos haciendo un trabajo serio. Hay que avanzar mucho más en la capacidad de diálogo y en la apertura a todos los sectores dentro de la Convención Constitucional, pero no es el presidente Piñera el que va a venir a resolver ese tipo de cuestiones. Estamos entrando a tiempo a la tierra derecha de la Convención y de la discusión constitucional. Creo que todos van a empezar a dar su opinión, la ciudadanía también va a dar su opinión. Esperamos que la participación ciudadana esté presente también en este proceso antes que terminemos todas las normas. Lo mismo con la consulta indígena. Este tiene que ser un proceso participativo y creo que ahí no coincido con él, porque creo que si bien tiene que ser respetando la independencia y la autonomía de la Convención, pero sin duda todas las opiniones, incluso aquellas que no nos gusten, como puede ser también estas cartas amarillas,
todas deben ser escuchadas y creo que esa es parte del proceso constitucional. Y otro de los temas que ha dado que hablar es este conflicto entre el Senado y esta idea, y los convencionales que apoyaron la idea, esta indicación más bien de eliminar el Senado y reemplazarlo por un Consejo Territorial. Es una indicación que no se ha votado en particular, pero sí llamó mucho la atención porque es fruto del acuerdo de distintos colectivos, como por ejemplo el colectivo socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Independientes No Neutrales, también Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. ¿Por qué menciono todos estos colectivos? Porque es importante ver la cantidad de firmas que están detrás de esta iniciativa. Si es que se votara, por ejemplo, ahora, probablemente tendría la mayoría automática porque la mayoría de los convencionales que están en esa comisión respaldan esta indicación. ¿Y qué es lo que dice la indicación? Que sería un cambio importante en la configuración del Congreso Nacional. Establecerían un Congreso Plurinacional, que es la Cámara Política, protagonista de la tramitación legislativa, entran y salen las leyes del Congreso Plurinacional, y no habría una Cámara revisora, habría un Consejo Territorial que reemplazaría al Senado. Los integrantes de este Consejo Territorial serían elegidos por región, y todas las regiones elegirían la misma cantidad de integrantes, y tendría atribuciones legislativas mucho más acotadas, por ejemplo, respecto al presupuesto, la división político-administrativa, reformas constitucionales, etcétera. Pero el grueso del trámite de legislativo de las leyes se van a tramitar en el Congreso Plurinacional, con excepción de estas que llaman leyes de acuerdo regional. Bueno, esta idea de eliminar el Senado no le cayó bien a los senadores actuales, tampoco a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que dijo que una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la República. A esas declaraciones de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, respondió la mesa de la convención, también algunos convencionales que son parte de la Comisión de Sistema Político. Escuchemos lo que dijo Gaspar Domínguez, que él reflexionaba, bueno, si es que los cambios no se pueden hacer en un proceso constituyente, entonces, ¿cuándo sería la instancia para discutir cambios al sistema político? Y también veamos lo que contestó el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, que ha sido parte de las mentes detrás de esta indicación que se ingresó hace 2 días a la Comisión de Sistema Político. O a esa norma se le aplica la misma regla general que se le aplica a todas las normas. Eso es lo que los abogados llaman regir in actum. Pero las cuestiones orgánicas que suponen la creación y especificación institucional de nuevos órganos políticos, y que por consiguiente requieren desarrollo legislativo, ahí lo razonable es dar un plazo. Por supuesto, esta es una conversación que está corriendo, etcétera, pero yo pensaría que el plazo que se dé es el plazo de la próxima elección parlamentaria. O sea, esta Cámara de Diputados terminaría cuando le corresponde terminar, y este Senado terminaría cuando corresponde la próxima elección senatorial. Me gustaría precisar que en el mundo existen múltiples ejemplos de países unicamerales que funcionan bien. Tenemos Portugal, Grecia, Nueva Zelanda, Ecuador. También tenemos ejemplos de países bicamerales. Y yo me pregunto, si no es en un proceso constituyente, ¿cuándo nos vamos a dar el tiempo de discutir estas cosas? Entonces a mí la verdad me parece muy válido y muy bueno que estemos dando estas discusiones de manera democrática, y me parece también muy bueno que la senadora manifieste su posición personal sobre esta materia también. Bueno, ahí además en las declaraciones de los constituyentes, José, se ven varios temas. Primero, claro, que todavía es una discusión que tiene que seguir su curso, que tiene que llegar, este Consejo Territorial tiene que llegar al Pleno. Ahí hay que ver si se devuelve, si se le hacen indicaciones. Pero otro tema, y que todavía no se había empezado a dar, es a partir de cuándo comenzaría a regir esta nueva Constitución, sobre todo para los distintos órganos del Estado. Yo no sé si frente a eso también hubo otras posturas. Sí, esa es una excelente pregunta, porque de hecho todavía no está definido eso. Lo que están haciendo los convencionales es debatir y discutir estas iniciativas que son permanentes en la Constitución, y lo que han planteado de la mesa es que una vez que se aprueben y voten todos estos artículos permanentes, entonces se abriría un plazo extra para los artículos transitorios, lo que determina cómo se va a transitar a este nuevo sistema. Los artículos transitorios todavía no se ingresan. Los convencionales, de hecho, dicen algunos que ni siquiera se han reunido, ni conversado, ni puesto de acuerdo respecto a cuánto durarían, por ejemplo, los actuales senadores en caso de que se apruebe este Congreso Plurinacional.
Pero ahí escuchábamos al convencional Fernando Atria, que decía que, según su opinión personal, porque no lo ha debatido con otros convencionales, los diputados, que son ahora diputados, que van a asumir ahora, durarían hasta que termine su periodo, o sea, hasta las próximas elecciones parlamentarias. Y según el punto de vista de Fernando Atria, entonces, los senadores deberían durar hasta las próximas elecciones senatoriales, o sea, los próximos 4 años. O sea, los diputados terminarían, según la preferencia que ha manifestado Atria, no se ha discutido, terminarían entonces el periodo, durarían 4 años, y los senadores tendrían que durar entonces 4 años, terminarían los que ya son senadores y los nuevos se tendrían que reducir su periodo a la mitad. Pero eso la verdad es que todavía no se discute bien, eso va en los transitorios, y lo que podemos nosotros percibir y conversar con algunos convencionales es la opinión de cada uno de ellos. Puede que la idea de Atria finalmente mute a otra cosa después de que converse con sus compañeros. Así que, ¿cuánto durarían a los actuales parlamentarios y los que asumen en marzo? Eso va a estar en suspenso y dependerá de la discusión que se dé después de que se apruebe también esta nueva configuración, porque claro, tendría las firmas para votarse en la Comisión de Sistema Político, pero todavía no se vota, y hay que ver cómo le va a ir en el Pleno también, porque no necesariamente las comisiones son espejo de lo que pasa en el Pleno, así que todavía queda harto por zanjar, harto por discutir. De todas maneras, a los senadores ya les cayó muy mal esta idea de eliminar el Senado, reemplazarlo por un Consejo Territorial. Le cayó mal a los senadores actuales y también a los que son senadores electos. Así que pasemos a escuchar parte de las declaraciones de senadores electos, senadores actuales respecto a esta idea de consenso que se ha planteado aquí en la Convención Constitucional, pero que todavía no pasa el trámite en particular. Que nosotros como Frente Amplio siempre planteamos una sola Cámara, un sistema unicameral de carácter paritario, plurinacional, con representación de la diversidad y del Chile real, un poco como es el órgano constituyente actual. Como esta idea no concitó consensos amplios y los 2/3 para lograr aprobación en el Pleno, hubo que llegar a un acuerdo, por decirlo así, intermedio, donde se mantiene el Senado pero con una función distinta. Esto, por lo demás, no es nuevo, ocurre en otros países del mundo. El Senado que va a asumir el 11 de marzo es el primer Senado desde el retorno a la democracia elegido íntegramente sin sistema electoral binominal, con un sistema proporcional. Y a pesar de eso, lo quieren eliminar porque quieren concentrar el poder, porque tuvieron un resultado adverso electoral. Y la ciudadanía acaba de elegir un Congreso empatado, equilibrado. Bueno, y conflicto aparte es lo que sucede dentro del Partido Socialista, porque suscribieron este acuerdo representantes del colectivo socialista, que recordemos, ellos defendían un bicameralismo asimétrico. Tuvieron que conversar con quienes defendían un unicameralismo y se llegó a esta fórmula intermedia. Entonces dicen los convencionales del colectivo socialista que ellos en cierta parte tuvieron una ganancia, una victoria, porque se mantiene esta especie de bicameralismo bien asimétrico, pero bicameralismo al fin y al cabo, dicen ellos, y por tanto se logra un punto. Dicen ellos, podría haber triunfado la idea de la unicameralidad y sin embargo se impone esta idea de que haya una segunda cámara que sería este Consejo Territorial. Dentro del Partido Socialista vieron con muy malos ojos que el colectivo socialista pareciera firmando este acuerdo y lo criticaron, sobre todo quienes, por ejemplo, van a ser senadores en el próximo periodo, como el senador electo Juan Luis Castro, que llama al presidente electo Gabriel Boric a que actúe, a que influya, y también dice que lo que ha suscrito este acuerdo del colectivo socialista no representa al Partido Socialista. Ese se suman a otras declaraciones que dio, por ejemplo, el senador Rabindranath Quinteros al diario La Tercera, donde se le pregunta por esta determinación y se le pregunta también por Ricardo Montero. Él dice, ¿quién es Montero? Declaraciones que cayeron mal aquí en el ex Congreso Nacional al colectivo socialista. Pasemos a escuchar lo que dijeron senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro y también el senador de Urresti. Soy socialista, creo que el acuerdo que firmaron mis compañeros socialistas en la Constituyente está equivocado, no representa al Partido Socialista y creo que se está precipitando lo que siempre hemos pedido, que es diálogo profundo para entender la lógica de cómo hacer viable y estable la proyección de una nueva Constitución. Nueva, no estamos anclados al pasado, pero que sea viable, que permita que el gobierno del presidente Boric se despliegue, no que aborte antes de tiempo, producto de un desacierto en la manera de hacer la arquitectura de la gobernabilidad. Aquí desgraciadamente hay improvisación, aquí desgraciadamente hay voluntades, creo que
no se condicen con la realidad del país y en el cual no entiendo cuál es el propósito. Todas las instituciones tienen que estar sometidas al escrutinio, a la revisión por parte de la Convención Constituyente, y creo que eso es un paso. Pero entender esta fórmula que hemos visto en los últimos días, con competencias absolutamente minimizadas, es realmente no entender. Bien, ahí entonces las declaraciones de senadores electos. Te cuento, Mati, que hace pocos minutos conversamos con el vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, Tomás Laibe, que primero se manifestó muy molesto por el ninguneo, dijo él, que ha hecho el senador Rabindranath Quinteros a su par del colectivo socialista, el convencional Ricardo Montero, que es coordinador de la Comisión de Sistema Político. Dijo que ese ninguneo era inaceptable, pero además dice que el colectivo socialista siempre ha defendido los valores del socialismo democrático, dice él, pese a los costos que podría haber tenido eso también, incluso en lo personal, dijo Tomás Laibe. Están molestos aquí entonces en el colectivo socialista por las críticas que se les ha hecho de su partido, sobre todo, dicen ellos, porque ellos han hecho una negociación profunda, una conversación, diálogo, y que ellos han manifestado su postura, pero dicen que la postura de un partido no puede dominar a los demás, que hay que conversar, cada uno tiene que ser en sus posiciones, y están conformes con la idea de que exista al menos un consejo territorial y no se haya impuesto la idea del unicameral.